Ahora sí. Buenos días a todos. Bienvenidos a este Inside Triple R. Bienvenidos a esta nueva propuesta de Equipo Physical junto con Matías Sampietro. Y Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? agradeciendo fundamentalmente a todos los que están conectados, agradeciendo a los que nos siguen hace tiempo, a los que son nuevos y que de alguna manera se están sumando a esta propuesta, a este vivo, a este stream que hemos denominado Inside Triple R. Pero, ¿qué hacemos acá, Mati? ¿Para qué vinimos acá? Sí. Lo que hay que hacer, dicen, lo que hay que hacer. Contale un poco la idea, Bueno, ¿qué te parece? un poco este stream, esta propuesta es la antesala de muchas mejoras que tenemos planeadas para este 2026, que Equipo Physical tiene una pirámide de formaciones que ya le vamos a ir comentando, pero que la base de esa pirámide tiene que ver con lo que nosotros denominamos nuestro Physical Hub. Es todo ese contenido de valor que vamos entregando semana a semana, mes tras mes, entregando videos blogs, podcasts, revisiones de papers, distintos blogs. Y la idea de este año es poder dar un salto de calidad. Y este stream me parece que es la antesala de ese salto de calidad. Queremos mejorar la calidad de las entrevistas que hoy tenemos con nuestros invitados, la calidad de nuestras producciones para, bueno, como siempre, entregar valor, que es después de todo nuestra esencia, ¿no? Sí, seguir agregándole valor a la comunidad, que creo que es un poco nuestra esencia, como decía vos, Javi, de manera desinteresada y tratando de hacer crecer a la comunidad de fisioterapeuta kinésica, a la gente que le gusta el movimiento aplicado a la salud y a la rehabilitación. Sin duda que es de alguna manera lo que nos mueve en el día a día, es nuestro motor, pero bueno, puntualmente este stream es el lanzamiento de nuestro programa insignia, es el lanzamiento de una de las formaciones que más nos llena de orgullo, de una formación que armamos ya hace 2 o 3 años y que vamos mejorando en pos de transformar la mirada en rehabilitación, readaptación y reentrenamiento. Entonces, con este stream, con esta horita y media, lo que queremos que se lleven es de alguna manera nuestro modelo de razonamiento, nuestro sistema de trabajo, que lo podemos aplicar tanto en el contexto de la rehabilitación de un club, como así también en un consultorio, en un gimnasio, en cualquiera de los espacios en los que te toque trabajar. Es un sistema que es súper adaptable y bueno, y queremos entregárselos, queremos que se lleven hoy ese modelo de razonamiento, ese modelo de pensamiento. Pero antes de arrancar, ¿qué te parece, Mati, si con quienes estén conectados vamos haciendo algunas preguntas como para ir interactuando, ir conociéndolos? Y una de esas preguntas que se nos ocurría es, bueno, ¿con cuál de estas palabras que ahora te vamos a contar es con la que más te sentís identificado? Actualmente, tu modelo, tu sistema de trabajo, ¿lo tenés organizado, lo tenés claro, tenés un sistema de abordaje, un sistema de atención? ¿O te sentís que estás desorganizado y saturado? ¿Te sentís que estás desorganizado y te falta un poco de claridad desde el punto de vista conceptual? ¿Cuál es con cuál de estas palabras te sentís identificada? No sé si tenemos ahí algunos comentarios, sino algunos que vayan opinando, algunos que nos ayudan a ajustar las cuestiones técnicas. ¿Cómo te sentís hoy? ¿Te sentís desorganizado y saturado? Mucha gente se ha acercado también a consultarme, a veces cuando en distintas formaciones o por ahí en la misma práctica. Y uno de los grandes dolores que nosotros hemos recolectado con Javi durante este último tiempo, en este cambio de paradigma que ha tenido la rehabilitación deportiva, es esto, ¿no? Desorganizada y saturada, por ejemplo, saturado más que nada, dice Joaquín, esta sensación de que el sistema nos pasa por arriba en realidad, o la práctica nos pasa por arriba y por ahí no podemos darle una estructura, un orden, una organización que nos ayude a seguir entregándole valor a nuestros pacientes, ¿no? Que nos ayude a seguir entregándole
un razonamiento clínico y un traje a medida a nuestro paciente. Así que bueno, creo que coincide con lo que van comentando la gente en el chat, coincide con un poco con el relevamiento que venimos haciendo, Javi, nosotros. Sí, totalmente. De hecho, de alguna manera, bueno, ahora bien lo vamos a comentar, pero nuestro sistema o nuestro sistema de abordaje nace de ahí, ¿no? Nace de encontrarnos con esta realidad, de sentirnos desorganizados, de sentirnos saturados, de quizás tener un poco de claridad conceptual, pero no saber cómo abordarlo o que de alguna manera esa desorganización no me haga pensar con claridad o no me haga tener un razonamiento claro. Sin duda, sí. Un poco ahí, bueno, algunos también buscan esto, ¿no? Buscan estructurarlo. En esa búsqueda de estructura a veces perdemos flexibilidad, que es parte del camino. Esta flexibilidad que nos permita adaptar el sistema a cada paciente con sus requerimientos individuales, con sus características personales. Entonces, la estructura tampoco tiene que ser muy rígida y en ese camino vamos tratando de desarrollar mejor nuestra práctica día a día, ¿no? Entonces, con esto en mente, con esta pregunta que iniciamos y que la compartimos con ustedes, es que surgió el realizar esta formación, este experto en rehabilitación, adaptación, reentrenamiento. Ya hace 3 años que nos juntamos a pensarlo, que viene de nuestra búsqueda constante con Javi y mía y todos los miembros y docentes de Equipo Physical, de organizar un sistema que permita expresar al máximo todo nuestro desarrollo profesional y toda nuestra expertise y poder aplicarlo en el paciente y sus características individuales. En ese sentido, cuando nosotros pensamos este modelo, empezamos a integrar la experiencia de Javi en su centro, la experiencia mía también en los centros privados clínicos, donde vemos pacientes que todos vemos y con el cual todos nos sentimos identificados, que este deportista recreacional, este deportista, esta persona que no es deportista profesional de alto rendimiento, pero por otro lado poder tomar las experiencias que hemos tenido en el deporte profesional, el deporte de alto rendimiento y ver cómo la podemos ir integrando todas nuestras mejores ideas y todas nuestras mejores experiencias a diferentes entornos y que esto sea realmente algo organizado que ayude a potenciar también el proceso del paciente, el funcionamiento del centro, el desarrollo profesional del kinesiólogo, ¿no? Es el gran desafío de todos. Cuando lo armamos, Mati, aparte de estructurarlo en estas 3 R, en la rehabilitación, la adaptación y el reentrenamiento, que ya luego vamos a profundizar cada uno de esos ejes, pensamos también que cada módulo, cada estación de este programa está integrado por el eje de ciencias básicas, está integrado por el eje de cantidad y por el eje calidad. Si tuvieras que explicarle a alguien que recién conoce, que no conoce nuestro modelo, que no ha estado muy inmerso en lo que es Equipo Physical, ¿qué entendemos por eso y por qué lo organizamos de esa forma? Nosotros cuando lo debatimos y cuando lo armamos hace ya un tiempo y lo seguimos mejorando, yo lo planteaba la necesidad de una vuelta a las bases. Entonces era importante para el fisio volver a entender cuáles eran nuestras bases. Y esas bases, cuando nosotros hablamos de el eje ciencias básicas, el eje ciencias básicas incluye todos aquellos conceptos, conocimientos, aspectos técnicos de las ciencias basales, de las ciencias básicas, no de la ciencia porque sea simple o porque sea parte de algo primario, sino que son las bases en las cuales se asienta todo proceso, todo sistema, que son biomecánica, fisiología, principios del entrenamiento, neurofisiología del dolor, fisiopatología, control motor, aprendizaje motor, todo lo que podamos extraer de manera simple, práctica y trasladada luego al razonamiento clínico y al proceso de las ciencias básicas, justamente de todo lo que nos da soporte para poder construir los otros ejes, que son el eje de calidad y el eje de cantidad. El eje de calidad hace referencia a todos aquellos herramientas, a todos aquellos elementos de la caja de herramientas del fisio que intenten desarrollar
la calidad de movimiento, fundamentalmente porque está anclado a nuestros principios de la rehabilitación en general, y la cantidad, el eje cantidad, todos aquellos elementos de las capacidades físicas que pueden ser un poco más cuantificables, un poco más dosificables, entonces requieren un concepto más desde la ciencia, desde los principios del entrenamiento, ¿no? Las capacidades de fuerza, resistencia, amplitud de movimiento, que podemos utilizar algún tipo de cálculo para poder organizarlo de mejor manera. Entonces, estos tres ejes, ciencias básicas, cantidad y calidad, acompañan el desarrollo de todo el experto en cada uno de los módulos. Quienes nos conocen y también para quienes nos vayan conociendo, Equipo Física siempre se caracterizó de alguna manera por centrarse en la mejor evidencia disponible posible, pero que también basándonos en nuestra experiencia y un poco estas ideas que nosotros teníamos en la cabeza, que teníamos en mente, fueron organizadas o de alguna manera fueron propuestas por un autor que fue McClure, que en el 2021 publicó un paper y que ese paper de alguna manera organizó nuestro sistema de trabajo, nuestro sistema de trabajo, y que nosotros por supuesto después lo adaptamos para bueno, hacerlo un poco más amplio o para hacerlo un poco más específico a nuestra realidad. Ese modelo de McClure, no sé si lo tenemos ahí. Es en la segunda ahí, diapa. ahí lo estamos viendo. Ese modelo McClure, este autor que lo publicó en un journal de la Federación Internacional de Fisioterapia del Deporte, plantea que el sistema de abordaje de un paciente desde el movimiento debería incluir este proceso, ¿no? Que tiene si ustedes observan ahí, tres esferas centrales, que son las capacidades físicas o las capacidades que condicionan el movimiento humano, que son la fuerza, la amplitud de movimiento, el control motor y la capacidad de repetir esfuerzo dentro del contexto individual. Entonces, nosotros podríamos establecer la ruta del paciente desde este proceso, en donde primero hacemos una observación cualitativa, como ustedes pueden ver ahí arriba, una evaluación funcional desde la calidad de movimiento, subjetiva, observacional, que nos permite empezar a plantear algunas hipótesis, esas hipótesis ir a corroborarlas con la cantidad, que es lo que decíamos recién, ir a corroborarla con algunos test específicos, medibles, cuantificables de estas capacidades que condicionan el movimiento humano, la calidad del movimiento, el control motor, la resistencia, la fuerza y la amplitud de movimiento, para poder establecer una etiqueta diagnóstica o la palabra etiqueta a veces está mal interpretada en nuestro ámbito de escrita. Es mala palabra. Parece mala palabra, pero en realidad lo que creo que es nocebo es trasladarla al paciente. Pero sí, por ahí a lo mejor para el uso del profesional, para organizar el razonamiento clínico del profesional, empezar a poner algunos títulos diagnósticos nos ayudan a plantear las intervenciones. Esas intervenciones también están basadas en las capacidades centrales que volvemos a repetir, en este caso fuerza, control motor, resistencia y calidad de movimiento, para corroborar si tenemos algún cambio en esta evaluación cualitativa subjetiva, cambios clínicos que habíamos hecho al principio. Este modelo McClure también lo plantea este autor no solo para la intervención con el paciente, sino también para el desarrollo de formación continua de los profesionales. Que los profesionales, específicamente los fisioterapeutas del deporte o los fisioterapeutas especializados en el movimiento humano, debían formarse en todos estos elementos que conforman este modelo. Nosotros hicimos unas adaptaciones, ¿sí? Que vamos a pasar ahí a la siguiente diapo. Nosotros hicimos ahí algunas adaptaciones en donde, tomando este modelo de McClure, lo adaptamos a nuestro sistema, ¿no? Empezamos a contar un poco cómo es nuestro sistema. Para nosotros la entrevista inicial con el paciente, el primer encuentro, el primer contacto con esta persona que nos viene a solicitar ayuda para que la acompañemos en su proceso, es fundamental. Y esa entrevista inicial, completada con una observación cualitativa amplia, en lo que se pueda estructurada, pero sin perder este objeto
este objetivo subjetivo, digamos, valga la redundancia, este objetivo de mantenernos con una mirada amplia todavía, nos permite identificar al menos dos hipótesis de cuáles pueden ser las causas, dos hipótesis causales, inferenciales, de cuáles pueden ser las causas de ese problema que este paciente nos trae para que lo podamos acompañar en su resolución. Y también identificar cuáles pueden ser las 3M, ¿no? Mediadores, moduladores y modificadores de ese síntoma, de ese déficit que el paciente nos trae. Para poder ir a evaluarlo cuantitativamente y corroborar estas hipótesis, sí, a partir de... Nosotros ampliamos un poquito la propuesta de McClure. Para nosotros siempre, históricamente, desde que trabajamos o hemos desarrollado la práctica privada en equipo física, pero también las prácticas profesional de cada uno de los que integran equipo física y muchos de los docentes que también son parte del experto, hemos ampliado para poder profundizar un poco el conocimiento de estas capacidades. Para nosotros tiene que ver la fuerza, tiene que ver la calidad de movimiento, y ahí nosotros agrupamos todas aquellas acciones que son más lentas, digamos el control motor, pero de este paciente a una velocidad de ejecución más lenta. Para poder ampliar y profundizar el entendimiento de otro elemento clave del control motor, que es el control motor de alta velocidad, o el control motor cuando el deportista está practicando su deporte. Entonces ahí entra en rendimiento, entran las capacidades de velocidad, agilidad y rapidez. La amplitud de movimiento y la resistencia. Y como ustedes pueden ver, es un diagrama de Venn, digamos, son todos círculos que se interrelacionan entre sí, que tienen un punto en común. Y que la verdad que están de moda ahora también los gráficos de web o estos pentágonos que van mostrando para dónde se desarrolla mejor nuestro paciente. Podríamos entenderlo de esa manera. Básicamente, entender que estas capacidades las podemos analizar de manera individual, pero para poder entenderlas y profundizar tu conocimiento, pero que están integradas y están interrelacionadas entre sí. Y por supuesto, todo dentro de un gran círculo que ustedes ven ahí, que son los factores contextuales e individuales, que le otorgan esta característica personalizada de cada una de las interpretaciones que nosotros hacemos, para poder establecer luego de este pasaje subjetivo, objetivo e interpretativo a un diagnóstico kinésico, fisioterapéutico, y una definición de los objetivos claves o objetivos y resultados claves. ¿Qué son, Javi, los objetivos y resultados claves? Que esto viene de otro palo, de otra disciplina, pero que es importante que lo empecemos a utilizar en nuestro medio. Sin duda. Hace tiempo empezamos a integrar estos OKRs o estos objetivos y resultados claves que, es verdad, como dice Mati, en realidad provienen más del ámbito empresarial o del ámbito corporativo, que es una metodología ágil, ¿no? En donde un área o una empresa se pone un determinado objetivo, establece los key results o los resultados claves, o que también los pueden conocer como KPI o Key Performance Indicator, o indicadores clave de rendimiento. O sea, yo me pongo un objetivo, me pongo un indicador de rendimiento y tengo que empezar a desmembrar, o tengo que empezar a pensar cuáles van a ser todas las acciones que yo voy a llevar a cabo para cumplir con ese indicador de rendimiento. Entonces, esta metodología, que es una metodología empresarial, una metodología ágil empresarial para coordinar equipos, nosotros dijimos, esto es interesante para ponerlo en nuestro sistema de intervención, y para que de alguna manera, porque de alguna manera es lo que hacemos con nuestros pacientes, ¿no? Es decir, evaluamos, tenemos la entrevista, los observamos cualitativamente, observamos a nivel cuantitativo, definimos dónde están los principales déficits, o dónde entendemos nosotros que están los mediadores o los moduladores de ese síntoma, o de mejorar la función. Pero ¿cómo me doy cuenta yo que está mejorando? Simplemente porque bajó el dolor. Hoy sabemos que el dolor es un fenómeno multifactorial y que una persona puede evolucionar, puede mejorar su función, y aún así el dolor puede seguir persistiendo, o simplemente porque camina mejor. Bueno, esto de alguna manera nos ayudó a estructurar y a organizar mejor cuáles son los hitos o cuáles son los criterios que tenemos que ir cumpliendo para entender si nuestro paciente está evolucionando, si nuestro paciente va mejorando. Entonces, desde allí, con la caja de herramientas que nosotros tenemos, poder intervenir para cumplir con esos objetivos, y por supuesto después volver a retestear, volver a evaluar y ver si realmente por el camino que fuimos fue eficaz, fue efectivo, o tenemos que generar otras estrategias para poder hacerlo. Y si usted se fija,
las ciencias básicas aparecieron casi que en todo nuestro relato de este modelo, ¿no? Porque necesitamos saber cuáles son los principios del entrenamiento para poder organizar las evaluaciones, pero también para poder organizar las intervenciones. Debemos saber que esos principios del entrenamiento están sostenidos en la fisiología del ejercicio y en la biomecánica, pero por otro lado integrar los elementos del principio de curación, de las reglas que guían los procesos de curación de los tejidos de nuestro sistema biológico, la fisiopatología de cada una de las lesiones. También establecer estas ciencias básicas asociadas a una evaluación rigurosa de cómo podemos corroborar dos datos que están alejados en el tiempo uno y otro en un mismo sujeto. Entonces es importante que todo el sistema se vaya retroalimentando, vaya y venga permanentemente de las ciencias básicas y de la mejor evidencia disponible para soportar e informar la práctica, no para determinarla, o sea, no para dictarla, digamos. Nuestra práctica tiene que estar basada en la mejor evidencia disponible, pero adaptada a nuestro contexto y adaptada también al centro que es el paciente, ¿no? Adaptada a las expectativas del paciente, las necesidades de este paciente, las creencias limitantes y las creencias que podemos utilizar a nuestro favor, todos los elementos que hacen que de nuevo tratemos de colocar al paciente en el centro del proceso y nosotros corrernos del centro, ¿sí? No hacer una rehabilitación fisiocentrista, sino paciente-centrista y poder acompañarlo de la mejor manera. Total, ahí entra un principio que también lo vamos a mencionar más adelante, pero que es el modelo inactivo, que hoy está muy en auge, o que felizmente empieza a estar en auge, y donde, bueno, es este modelo en donde el paciente toma protagonismo dentro del proceso y donde somos parte conjunta y no somos la cura mágica, ni somos quienes le vamos a solucionar todos los problemas, sino que también necesitamos de ese paciente, necesitamos de su protagonismo dentro de todo el proceso. Aparte, para mantenerlo flexible, necesitamos de que es un poco de la característica de los métodos ágiles o de la metodología ágil, ¿no? Esto de iterar y ajustar. Total. De reevaluar el proceso todo el tiempo y no estar esperando hasta que se finalicen etapas teóricas para poder evaluar, sino que estar de una manera constante. Sería concentrado, no sé si la palabra es concentrado, sino atento a las respuestas que el paciente tiene ante las propuestas de intervención que nosotros hagamos para poder ir progresando con estas intervenciones de manera lógica y de manera clínicamente aceptada por el paciente. Sin duda, enfocado, me parece a mí que sí. Lo que te da este marco es el foco de qué tenés que hacer ahora, qué tenés que cumplir y qué dejas para más adelante dentro del proceso. Pero bueno, hablando justo de cómo iterar este sistema, te voy a poner un caso, Mati. Un corredor, nosotros en nuestra práctica diaria, en nuestra práctica clínica vemos mucho de estos casos. Un corredor con un dolor anterior de rodilla, que ese dolor comenzó de forma progresiva, se fue incrementando con el tiempo, entrenaba con una frecuencia de 3 a 4 veces a la semana, unos 40, 50 kilómetros semanales, pero hoy no puede correr ni 6 kilómetros. Nos llegó la consulta, ¿qué hacemos? ¿Cómo este sistema itera en ese corredor? ¿Cuáles son tus puntos de inicio? ¿Cuál es tu observación cualitativa? ¿Qué evaluarías desde el punto de vista cuantitativo? Pero antes que lo conteste, anda pensándolo. Quiero saber qué haría o cuál sería el foco de la rehabilitación inicial de quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando. ¿A qué le pondrían foco? ¿A la fuerza? ¿Le pondrían foco a la movilidad? ¿Le pondrían foco a la estabilidad? ¿Al dolor? ¿A la inflamación? ¿Cuál sería su punto de inicio con este corredor? Mientras Mati ahí va pensando cómo itera este sistema que propuso en este corredor. A ver si alguien se anima. Bien, ahí nosotros... ahí me aparecen algunas... me empiezan a aparecer, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver más con la experiencia. Primero,
es un paciente que generalmente, no lo conozco a tu paciente Javi, pero es un paciente que generalmente viene con mucho ruido en el diagnóstico, ¿no? Porque el dolor anterior de rodilla rápidamente lo asocia. Tendinopatía rotuliana, con suerte. Rápidamente lo llevan a un lugar de catastrofismo, sobre todo los corredores, que son bastante meticulosos con su entrenamiento y con su capacidad de poder cumplir con el volumen propuesto semanal, entonces ya tiene un limitante grande. Pero bueno, claro, lo primero sería justamente esto, ¿no? Esta entrevista inicial y evaluación de la calidad de movimiento. En mi caso, la evaluación inicial de la calidad de movimiento la hago estandarizada. Hay muchas opciones, de nuevo, pues nosotros en la formación contamos todas las opciones que hay. Mucha gente hace el FMS, por ejemplo, otros utilizan otro tipo de test estructurado o semiestructurado. Yo utilizo los test de la NAMS para tratar de inferir de alguna manera cuál es la estrategia motora, sobre todo en la descarga de peso, en la fase de descarga de peso de la carrera, inferir cuál es la estrategia motora que está teniendo ahora, ¿sí? No me da demasiada respuesta todavía porque no sé si es la causa o la consecuencia, pero sí puedo inferir qué control puedo hacer sobre todo el miembro inferior en carga de peso, digamos, como para obtener alguna información de la calidad de movimiento y la estrategia motora. Y a partir de ahí, con eso en vista, Javi, creo que nos iríamos a evaluar, por ejemplo, dentro de las capacidades físicas, creo que sería fundamentalmente el ROM, bien, el rango óptimo de movimiento, de dos núcleos articulares fundamentales, porque por ciencia básica, por evidencia, nosotros sabemos que el corredor con alteración de la movilidad del tobillo y de la cadera tiende a alterar biomecánicamente todo el eje del miembro inferior e incrementar por sobrecarga mecánica, por sobrecarga o por sobreuso biomecánico, y poniendo estrés sobre la articulación del medio, que es la articulación de la rodilla. Entonces, creo que una buena evaluación de ROM de tobillo, ahí tenemos algunas opciones. Obviamente que las opciones en descarga de peso, dentro de las más conocidas, el lunge test, sería la ideal. Y a mí me gusta por ahí un test clínico del ROM de cadera como para tratar de interpretar cómo está la capacidad, qué capacidad disponible de ROM de cadera tengo, más allá que después puede ser un problema de estabilidad. Y después, uno de estabilidad probablemente que lo infiero del test de calidad de squat monopodal. Okay. Y en fuerza, creo que evaluaría la fuerza de los estabilizadores laterales de la cadera, ¿sí? Glúteo medio y aductores, para ver cómo está la relación de la estabilidad del plano frontal de la pelvis y esta capacidad de estos músculos de poder estabilizar esa región central. Por supuesto que me estoy centrando en aspectos bastante concretos. No estoy dejando de lado un montón de otras cosas que pueden estar pasando con este paciente, pero necesito concretar algo para poder tener información, por lo menos para empezar a tirar del hilo para desarmar el ovillo. No sé vos cómo lo ves. Bien, ¿y técnica de carrera lo tendrías en cuenta? Si clínicamente no, me dijiste que tolera 6 kilómetros, entonces por ahí una evaluación en cinta para ver cómo corre, aunque sea cualitativamente de manera rápida con su pacing habitual, creo que sí. Bien. Para ver si puedo detectar por lo menos un elemento del control motor intermedio, le llamo yo. Nosotros tenemos bajo umbral, alto umbral y intermedio, y la carrera es un control motor intermedio, más cerca del alto umbral, digamos, más cerca de las de alta demanda, porque el sistema nervioso central tiene que controlar y gestionar un montón de músculos y articulaciones en una unidad de tiempo menor y más chica, pero es bastante cíclica, y entonces eso permite inferir algunas alteraciones biomecánicas en forma más directa y más
certera. Me gusta, me gusta. Yo lo veo igual o parecido, sin duda que desde el punto de vista de la calidad de movimiento seleccionaría esas pruebas, seleccionaría esos test. Después, desde el punto de vista de lo cuantitativo, me parece bien, me parece bueno esta propuesta de evaluar la fuerza, los estabilizadores laterales o la estabilidad medio lateral de la cadera, fuerza de cuádriceps, yo lo valoraría. No soy el mejor evaluando técnica de carrera, pero creo que es un aspecto esencial. Pero algo que no mencionamos y que a mí me interesa mucho dentro de nuestro sistema es de la entrevista inicial, que también muchas veces sacamos datos, ¿no? Entonces, en esa entrevista inicial, que como bien decías vos, que sea semiestructurada, que el paciente tenga posibilidad de relatar, que idealmente no tengamos interrupciones, que idealmente podamos tener un buen grado de escucha, una escucha activa predominante, entender por qué empezó el dolor, ¿no? Porque si tiene algún problema estructural, bueno, puede que haya, digamos, desde el punto de vista de las ciencias básicas, una menor capacidad de tolerar carga. Es decir, capaz el cartílago, menisco, capaz tenga menos tolerancia a la carga. Pero, ¿por qué empezó ahora si ya viene con experiencia entrenando? Entonces, quizás hay algún cambio en la carga, hubo algún cambio en el calzado, quizás era alguien que habitualmente también, no sé, entrenaba 3 veces a la semana en días alternos y por alguna razón de su agenda laboral empezó a trabajar, empezó a entrenar en días consecutivos y eso ya es un cambio de carga. Entonces empezar a entender cuál puede haber sido el detonante desde el punto de vista del relato del paciente para después también meterme en esa. Y quizás allí haya un modulador que tenga que ver con la gestión de la carga y decir, che, mira, en tu caso, aparte de mejorar estos moduladores, que mejorar tu capacidad física, mejorar bueno, quizás también la gestión de la carga, trabajar con días alternos, menos es más, y todas esas cuestiones. Para eso, ya voy spoileando seguramente algo que vamos a hablar dentro de un rato en este streaming. Para eso es muy importante, Javi, para poder dar un marco a la entrevista, un marco que nos permita obtener mejores informaciones de nuestro paciente, conocer el deporte, ¿no? Por lo menos conocer a grandes rasgos de qué estamos hablando cuando hablamos y cuando no conocemos el deporte, porque me ha tocado, por ejemplo, pacientes que practican, pacientes mujeres en el caso, por ejemplo, me tocó que practican deportes que no tenía la más... Bailarina. Claro. Sí, o cheerleader, que son estas disciplinas relacionadas a la danza, ¿no? Sí, muy americana me tocó, por ejemplo, me ha tocado de las más extremas que me han tocado, ¿no? Cheerleader, me ha tocado, bueno, por ejemplo, en México me hablan mucho y me ha tocado ver pacientes de Tochito Bandera, que es como una adaptación del fútbol americano, pero que se juega tipo Seven, o que es como el Seven de rugby, pero el Seven del fútbol americano, que yo me lo imaginaba un juego infantil y después cuando me lo vi, tremendo deporte, altísima velocidad, no hay contacto tan agresivo como el fútbol americano, pero se juega a una velocidad contextual altísima. Entonces, esto de saber del deporte y poder entender dónde puede estar la gota que rebalsa el vaso, pero tenemos que conocer el vaso. Total, porque si no... Total, eso sin duda. Bueno, y eso me conecta de alguna manera en otra pregunta que quería hacerte, que es bajo tu óptica, porque digamos bajo tu experiencia, que sos alguien que también tiene mucha experiencia y que está en mucho contacto con muchos fisios, ¿qué hacemos mal en este proceso? O sea, bajo la óptica de la rehabilitación, la adaptación, el reentrenamiento, ¿dónde le erramos? ¿Dónde a veces decís, che, acá hay un vacío? Yo creo que hay 3 patrones clínicos erróneos que todos hemos pasado de alguna manera por ellos en nuestro proceso, ¿no? Que es no establecer un diagnóstico claro, no tener este conocimiento, esta ingeniería inversa del deporte que practica o de la actividad física que realiza este deportista, porque de última, ¿qué genera salir a caminar todos los días de esta señora de 60 años, señora que salen a caminar todos los días? ¿Qué genera salir a caminar todos los días? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué implica caminar de manera constante? Por ejemplo, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de un deporte de alto rendimiento. Y no buscar siempre algún tipo de ancla conceptual, ¿no? De algún tipo de ancla en la evidencia. Siempre estar guiándonos por lo que me parece que... No hay que demonizar las percepciones,
clínicas del profesional, 100%. pero las profesiones clínicas del profesional se construyen con experiencia, por un lado, y por otro lado también se construye con entrenamiento clínico, entrenamiento con un mentor, con un especialista, con formación y conocimiento de la mejor evidencia disponible. Entonces creo que no estar en alguno de estos tres son los patrones clínicos o los errores clínicos más habituales. Porque si no tenemos un punto de inicio claro, que no es solamente el diagnóstico que nos manda el papelito el médico, sino también es haber hecho nuestra evaluación cuali y cuantitativa para poder establecer un punto de inicio, a veces nos pasa por arriba el día a día, ¿no? Nos pasa por arriba, no tenemos en claro el objetivo, no podemos definir estos OKRs, estos objetivos claves. Entonces empezamos a tratar de que entre el paciente no mejora en las 10 sesiones, entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Empezamos a darle vuelta a todo eso, ¿no? Eso yo lo veo, que a veces nos ponemos más impacientes que el propio paciente, ¿no? Y estamos tan enfocados en el punto de llegada, estamos tan enfocados en que vuelva a correr, estamos enfocados en que vuelva a su deporte, que vuelva a su equipo, o a veces, ahora que estamos justo en época de pretemporada, ¿no? Es que justo el equipo empieza la pretemporada y tengo que llegar a la pretemporada. Y sobre todo pasa mucho en el deporte amateur, que nos olvidamos primero de cómo empezar, y segundo también es que esto que decís vos, el sistema a veces nos va condicionando la toma de decisión, porque tengo 10 sesiones, en 10 sesiones tengo que solucionar este problema, o este paciente tiene que solucionar su problema para que pueda volver a su deporte, y nos hace olvidar del camino, nos hace olvidar del proceso y de esta ingeniería inversa que hay que hacer, en donde, bueno, sí, claro, tener en cuenta a dónde tengo que llegar. Nosotros usamos mucho, digamos, dentro de nuestros principios, el modelo de ingeniería inversa, que también viene un poco del ámbito empresarial, ¿no? Decir, si yo sé a dónde quiero llegar, ¿qué es todo lo que tengo que hacer para llegar ahí? Entonces, un poco como muestra esta gráfica, si yo quiero llegar al performance, quiero volver, entendiendo el performance como el alto rendimiento de cada persona, de cada sujeto, bueno, primero mínimamente tengo que pasar por un entrenamiento en cancha, un entrenamiento en campo con el equipo, que el equipo sepa que estoy volviendo a entrenar, volver a entrenar el ciclo de estiramiento-cortamiento, volver a entrenar los frenos, las desaceleraciones, los cambios de dirección. Pero no puedo hacer eso sin antes, al menos en el gimnasio, en el consultorio, en el ámbito de la rehabilitación y la readaptación, bueno, haberme expuesto a algunos saltos, haberme expuesto a algunos trabajos con cierta caducidad, y no siempre este movimiento lento y controlado, no siempre este movimiento con la bandita elástica, ¿no? Bueno, que en algunos momentos, en este punto de partida, puede ser importante, pero en el recorrido se va a quedar corto para tolerar la demanda que implica un cambio de dirección, tolerar la demanda que implica una aceleración, una velocidad. Entonces, creo que el modelo de ingeniería inversa es un modelo también que nos da claridad, y que a veces, cuando no lo tenemos en cuenta, es uno de los patrones clínicos que tendemos a errar. Sí, y la otra que está dentro de este concepto de ingeniería inversa, que es lo que nosotros habitualmente vemos, es que empezamos a hacer esto de el escopetazo a la bandada. Miren ahí el traje que me pusieron, el escopetazo a la bandada o el traje a medida. ¿En qué hacemos referencia con el escopetazo a la bandada? Quiero decir que ningún animal salió herido en este streaming. Hacemos referencia que empezamos a aplicar lo mismo para todos nuestros pacientes. En este caso, por ejemplo, digamos que nuestra bandada son los corredores, no todos nuestros pacientes corredores. Entonces tendemos a empezar a aplicar el mismo programa para trascender un poquito el protocolo, porque antes era el protocolo para todos, entonces ahora es el programa, pero sigue siendo bastante parecido a un protocolo, porque es el mismo programa que le damos a todos los corredores, sea hombre, mujer, corra 10, corra 8, corra 45, sea haga ultramaratón o sea un runner recreacional. Entonces creo que ahí nosotros debemos sostenernos un poco en las ciencias básicas, volver a profundizar en el sistema dinámico complejo, que es otro de las disciplinas que se ha impuesto como paradigma en la última década en la rehabilitación deportiva, que nos ayuda a personalizar las intervenciones dentro de un marco conceptual, ¿no? Dentro de un marco de acción. Entonces,
ahí creo que, bueno, Javi siempre me pide que explique el principio 80-20, que es el que guía las intervenciones, o un principio con el cual yo me guío bastante debatido también. Ahora lo están criticando al pobre Pareto, que habla que, en términos generales, digamos, que es el principio 80-20, que el 20% de nuestras intervenciones genere el 80% del cambio. ¿Cuáles de todas nuestras intervenciones, qué pequeña parte de todas las acciones que nosotros tomamos con un paciente son las que generan el 80% del cambio en ese paciente? ¿Y cuáles del restante 80% de cosas que hacemos con el paciente solamente impactan en un 20%? Y eso es totalmente individual, porque depende del contexto personal, que es gran parte del sistema que mostrábamos antes. Total. Entonces, esta relación constante de carga y respuesta a la carga que nosotros vamos teniendo con el paciente, que nos obliga a poder sistematizar y organizar la intervención, pero también la respuesta que esa intervención tiene en cada uno de nuestros pacientes. Imagínense que esa banda de pájaros sean corredores, cómo distintos elementos juegan un rol diferente en el ponderado, en el impacto global de la respuesta del paciente. Hay veces que a lo mejor un mismo corredor o varios corredores con síndrome patelofemoral, que es una entidad frecuente en los corredores, sobre todo en la población femenina, como hay pacientes que abordándolo desde la cadera tienen una respuesta clínica más rápida, y como hay pacientes que necesitan el abordaje localizado sobre el aparato extensor, sobre el cuádriceps y sobre o el mix, ¿no? Un poco de todo, que están dentro, que tienen que estar dentro de la caja de herramientas nuestra, y que nosotros tenemos que tener todas las opciones para poder elegir la herramienta que termine destrabando el caso. Es un poco el ejemplo esta, que en realidad no sé si es una historia real o es una metáfora de Tesla, pero el ingeniero que venía de las bobinas Teslas en la planta de ingeniería de Ford, ¿no? Que los ingenieros de Ford tenían una planta de generación eléctrica de bobinas Tesla que se había plantado, que tenían toda la fábrica parada. Todos los ingenieros de la Ford no la podían hacer andar. Llamaron al que sabía. El que sabía vino, sacó 4 tornillos, le dio media vuelta a uno y todo volvió a funcionar perfecto, todo anduvo. Y la historia de la factura, ¿no? De la Ford, la factura que pasó, le pasó a Ford, que era una factura abultada, y que Ford, enojado porque el ingeniero le había pasado un valor que para él creía que era exorbitante, le dijo: desglosame la factura. Entonces el ingeniero le dijo: 99, un centavo de dólar por haber ajustado el tornillo, $999,000 por saber qué tornillo ajustar, porque ustedes estuvieron renegando un mes hasta que me llamaron, básicamente. Entonces, sí, bien, me gusta. Es decir, ese principio de Pareto que siempre hablamos, a mí de alguna manera me conecta siempre en esto de entender cuáles son esos tornillos que hay que tocar, y de alguna manera también me conecto con otra cosa, es que hoy a veces siento que estamos evaluando más por moda y no por necesidad, o estamos evaluando sin un sistema que nos ayude a interpretar por qué estamos evaluando eso que estamos evaluando. Entonces, muy importante, tener un sistema que nos ancle y que de alguna manera nos ayude a interpretar eso que estamos evaluando para poder aplicarlo en el contexto de la rehabilitación, la readaptación, el entrenamiento. De alguna manera, evitar esto de tomar decisiones basadas en una sensación por tomar de alguna manera evidencias basadas más en la evidencia, ¿no? En esa placa que estamos viendo ahora, que es un poco también esto que estamos hablando, ¿no? De estar parado arriba del rendimiento en cada una de las fases, ¿sí? Con esto de la ingeniería inversa y saber cuáles son los elementos clave, ir acercando la rehabilitación cada vez más a el rendimiento que queremos para ese paciente, para que vuelva a correr, para que vuelva a
Total. Hace algunas semanas evalué a Martín, un chico joven, 24, 25 años, que juega al fútbol en un torneo amateur y que tuvo una lesión meniscal. Lo operaron porque, no le veía un buen pronóstico conservador, la verdad que no sé por qué lo operaron, pero le hicieron una menisectomía, le sacaron parte del menisco. Y lo primero que me preguntó cuando lo vi en la primera sesión fue, ¿cuándo voy a volver a correr? ¿Cuándo voy a estar listo para volver a jugar? Entonces, volviendo un poco a estos patrones erróneos, estos patrones clínicos erróneos que fuimos hablando, el no aplicar este modelo de ingeniería inverso, esto de no tener en cuenta el rendimiento, o de no tener en cuenta o poner más foco en el rendimiento y no poner foco primero en la rehabilitación, después la readaptación, después el reentrenamiento, o el de tomar decisiones más por vamos viendo, muchas veces tienden a llevarte a error. Entonces, estuvo buenas esas preguntas que me hizo porque, para poder darle una mirada objetiva y no solo de la subjetividad, sino que, ya me siento bien, tengo confianza, me siento seguro. Que ese relato del paciente es muy importante, pero también me sirvió para contarle un poco nuestro camino. Decir, Martín, mira, tenemos que primero vamos a ir por esta etapa, la etapa de la rehabilitación, después por la etapa de la readaptación, y los distintos hitos o los distintos criterios que teníamos que ir cumpliendo para tomar esas decisiones y que la decisión no quede basada un poco en la subjetividad, sino que quede basada en la evidencia o en evaluar de forma objetiva. Si te parece, Mati, me gustaría que con este caso en mente lo podamos aplicar en este sistema RRR de la rehabilitación al reentrenamiento, ¿no? Es decir, vamos a la primera etapa, si te parece, la etapa de la rehabilitación. ¿Qué harías? Suponiendo que nos llega ya operado, ¿no? Sí, o sea, ya sí. Tuvo la menisectomía, llegó la primera sesión. ¿Cómo integramos el sistema? ¿Qué hacemos en la etapa de la rehabilitación? Bueno, la etapa de la rehabilitación básicamente es justamente lo que mucho tiempo la fisioterapia estuvo focalizada, ¿no? Que es un poco bajar el cuadro inflamatorio, el cuadro irritatorio sobre la rodilla, sobre el elemento posquirúrgico, cuidar todo lo que pasó en el quirófano, por decirlo así, el cuidado de los puntos. Pero después acá nos aparecen algunos elementos que ya hoy son parte de la ciencia básica, que son parte del cambio de paradigma, que es, por ejemplo, inhibición muscular de origen artrogénico, que no lo vamos a poder resolver si no resolvemos el cuadro inflamatorio. Entonces tenemos que buscar todas en la caja de herramientas todos aquellos elementos que nos ayuden a controlar la respuesta inflamatoria. De hecho, en uno de los podcasts que hemos tenido con Javi Krupnik recientemente, que está en nuestro canal de Spotify, si lo pueden ir a ver, estuvimos hablando de esto en uno de los podcasts que van a salir próximamente con otros invitados. También estuvimos hablando un poco del proceso y la importancia de estos cuidados iniciales, pero también es importante mantener y conservar el ROM, empezar a reeducar la marcha y sobre todo, Javi, en esto que vos tenés mucha experiencia, abordar la inhibición muscular. Entonces, y en ese sentido, ¿qué herramientas rápidamente? Primero sabemos que a lo mejor no tenemos un electromiógrafo para medir si realmente está inhibido el cuádriceps o no, pero casi podemos decir que, por lo que se sabe en la evidencia, la respuesta del sistema ante una cirugía, en este caso de cirugía de rodilla, va a ser inhibir el aparato tensor. Entonces, la AMI o esta inhibición muscular tipo artrogénica que antes, se pasaba un poco por alto. Hoy felizmente creo que han salido algunas publicaciones, han salido algunos trabajos que lo vuelven a poner en situación y dicen, a esto hay que prestar atención y es verdad, está presente en el 60% de los casos postoperatorios y creo que como fisio no nos podemos dar el lujo de no tenerla en consideración en esta primera etapa de la rehabilitación. Lo que tenemos que saber, digamos, de la AMI sí, que es verdad, se puede evaluar, no hace falta un electromiógrafo, sino que lo podés evaluar simplemente desde lo que hacemos, la exploración clínica. Hay un test que es el test de la elevación de pierna recta, que de acuerdo a cómo se comporte o el grado de retardo que tenga en la activación muscular o cómo se comporte en cuanto a la extensión y la flexión de rodilla, lo podés clasificar en grado 0, grado 1, grado 2. Pero más allá de eso, tenemos que de nuestra caja de herramientas entender de que la AMI no es una cuestión de solamente le falta masa muscular, sino que hay cuestiones del sistema nervioso central que se ven comprometidas y del sistema nervioso periférico. Entonces, claro, muchos nos vamos hacia lo muscular, nos vamos a
a entrenamientos convencionales para restaurar esa activación muscular, que está muy bien. O sea, isometría, trabajos con trabajos de fuerza isotónico, eso está muy bien. El BFR, el entrenamiento de restricción de flujo, es una muy buena herramienta que es novedosa, pero no es nueva, que ya tiene cerca de 30 años y en los últimos 20 años es abismal la cantidad de publicaciones que se han hecho al respecto. La utilización de la inhibición recíproca, ¿no? Es decir, esto de fatigar el isquiotibial para potenciar la activación del antagonista, son muy buenas alternativas desde el componente muscular. Pero es solamente una parte de la rehabilitación, y después tenemos que desarrollar estrategias para el sistema nervioso periférico y para el sistema nervioso central. En lo periférico, ahí sí, si tenemos un buen electroestimulador, bienvenido sea. Hoy están muy de moda también los campos magnéticos superinductivos, que son una gran herramienta para esta problemática. La utilización de la crioterapia, o sea, esto de aplicar hielo previo a la sesión, se ha demostrado que aumenta el torque de extensión de rodilla. Y son herramientas que también tenemos que tener en cuenta cuando lo convencional no va funcionando. Y después, por supuesto, tener en cuenta el sistema nervioso central. Ahí, perdón, Mati, en el sistema nervioso central, lo que quiero dejar simplemente como mensaje es que, no se trata de decirle que active el cuádriceps, porque el paciente no entiende qué es el cuádriceps, qué es la rodilla, sino que generar estrategias o tareas motoras por aprendizaje implícito o por foco externo que saquen esa interferencia consciente de estar pendiente de la rodilla y que se sabe potencia la activación muscular. Sí, ahí también me voy, ¿no? Ya nos empezamos a ir del tiempo que teníamos planteado, pero no importa, porque también un debate es el uso, por ejemplo, del entrenamiento de la hipertrofia, ¿sí? No solo como restaurador de la atrofia muscular, sino también como un resolvedor no sé si está bien dicho resolvedor, pero como una solución a la inhibición muscular de origen neurogénico, porque parece ser que esta sensación de congestión generada por el entrenamiento de la hipertrofia bien realizado, que puede ser por BFR, puede ser por altas cargas y tolerar altas cargas, sí, también colabora con lo periférico y el aporte de las sensaciones propioceptivas para empezar a reconectar, si se quiere, neuromuscularmente a este cuádriceps inhibido por la inhibición muscular. Entonces, podemos empezar a profundizar el conocimiento y empezar a elegir estrategias win-win, porque yo empiezo a decir, bueno, puedo utilizar un método de entrenamiento de la fuerza de la hipertrofia para este momento, a lo mejor no en el primer momento de la rehabilitación, pero en esta transición, rehabilitación, readaptación de la siguiente R, porque voy utilizando estrategias win-win que me hacen económica la sesión, que me lo colocan al sujeto en una situación de estrés positivo para poder inducir adaptaciones, y eso está hoy estudiado, ¿no? Y es un ámbito interesante para desarrollarse. Entonces, creo que es interesante tener en cuenta, fíjense como en un caso, a lo mejor una meniscectomía, algo clásico, empiezan a surgir un montón de elementos para razonar clínicamente. Pero también, por ejemplo, si nosotros le hicimos BFR o lo que sea en la sesión, Javi, mañana no lo podemos de nuevo castigar. Total. En el buen sentido. Entonces, ¿qué viene ahí? Los principios de entrenamiento. No podemos hacer 5 sesiones diarias con un paciente recreacional que nunca había tenido... nunca había entrenado más de 2 veces a la semana. Total. Entonces, en esta primera etapa, digamos, de la rehabilitación, coincidimos que hay como 3 preguntas, bueno, en realidad a lo largo de todo el proceso, estas preguntas del qué, el cómo y el cuándo, ¿no? Es decir, entender los principios fisiológicos, los principios biológicos de la curación y de todo lo que sucede después de una cirugía, para entender cómo y cuánto vamos a recuperar y ahí entran de nuevo el definir objetivos y definir criterios claves o resultados claves que me van a permitir tomar la decisión de, ya está listo para la etapa de la readaptación. En tu caso, o en tu experiencia, teniendo en cuenta esto este relato que hicimos, ¿qué criterios de la rehabilitación o qué checklist vos haces para decir, que esto no es negociable para entender que ya está en la etapa de la readaptación física? Para mí son 3 dimensiones. Okay. La clínica, la fuerza y el ROM. En este caso, el ROM, en teoría, se resuelve rápido, ¿sí?
en una mastectomía resuelve un poco más rápido. Bien. La fuerza por ahora es clave. Podríamos agregar control motor, pero en control motor más que nada planteo acá todavía la exposición. No sé si me pongo tan purista en corregir algunos aspectos del control motor en este momento, porque si todavía no resolví el con qué, o sea, que tenga con qué, no sé si va a poder tener con qué mejorar la calidad de movimiento. Entonces, fuerza y ROM. Y dentro de fuerza, por lo menos a esta altura ya un 80% de la fuerza máxima isométrica del lado contralateral. De todas maneras, de nuevo, hablando del sistema y hablando de cosas, qué importante que es si nosotros podemos tener datos de ese paciente del prequirúrgico, ¿sí? Porque ya sabemos que también la pierna sana, si vamos a comparar todo con la pierna sana, sabemos que la pierna sana está desacondicionada. Entonces estamos comparando estamos utilizando un mal comparador. Total. Pero bueno, al Total. margen de eso, no sabemos que muchas veces no se puede, que no es tan fácil tener datos previos. Bien. Entonces, seguimos utilizando Ok. lo que tenemos posible y es comparar con el lado sano. Entonces, volviendo un poco a nuestro sistema, lo recibiste en la primera sesión, tuviste una buena entrevista, lo observamos cualitativo y cuantitativamente, y en los objetivos que vos te planteás para esta primera etapa es 80%, o sea, es mejorar los niveles de fuerza, el KPI o el resultado clave va a ser 80% de simetría de fuerza de cuádriceps, va a ser ROM completo de flexión y extensión de rodilla, y un buen squat monopodal. Sí. Un buen, Sí, ok. te lo compro. Ok. Entonces, con ese checklist, nosotros tomamos la decisión de pasar a la etapa de la readaptación física. Pero acá te voy a hacer algo que surgió en el último podcast que tuvimos también con Santi Grosso y con Juan Pizesana, el oficio de clubes profesionales de acá de Argentina, y he hablado con otros que incluso han sido alumnos del experto, el fisio actual del fútbol, de la selección femenina de fútbol. Lo importante del proceso, aparte del checklist, ¿no? Tengo las evaluaciones, tengo los datos, pero también viví el proceso como kine al lado de este paciente. Entonces también tengo esta información subjetiva contextual que engloba estos datos objetivos. Me gusta porque en la diaria no todos los pacientes te cumplen con ese checklist, pero vos lo vas también percibiendo y entendiendo de que, bueno, capaz a lo mejor no tiene el 80% de simetría de cuádriceps, pero está fuerte o se siente bien, se siente cómodo, y podés irte un poquito hacia la etapa de la readaptación física, siempre mirando de reojo a que el comportamiento clínico, ¿no? Entonces, ahora que ya transitamos un poco la etapa de la rehabilitación, vamos a saltar a la etapa de la readaptación, pero antes me gustaría que para quienes están conectados, hacerles un recorrido por nuestra aula virtual para que sigan conociendo y profundizando acerca de lo que es el ecosistema de Equipo Physical. Bien, nosotros les cuento un poco a los que están acompañándonos y a los que nos verán, que venimos haciendo con Equipo Physical grandes esfuerzos en términos de mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Tanto en la web como en el aula virtual. Sobre todo en la web para el contenido free, para el contenido democrático, le digo yo, y también para aquellos que se animen a esta experiencia del experto, para que su experiencia como usuario dentro del aula virtual sea amena, sea agradable, que rápidamente encuentre lo que está buscando, que lo pueda hacer a su ritmo, que lo pueda hacer a sus tiempos, que pueda pausar y seguir, que pueda ir marcando en dónde está, los caminos. Hemos ido incorporando, ahí vamos a mostrar, hemos ido acompañando a la gran cantidad de contenido visual que tenemos, videos de clases, la hemos organizado de una manera que ustedes la puedan encontrar fácil. Y no solo que la puedan encontrar fácil, sino que también la puedan ir anclando con contenido guía, ¿no? Si ustedes se fijan ahí, empiezan a scrollear un poquito para abajo. Está organizada en estaciones, porque para nosotros el experto es un viaje. Entonces cada viaje, en este viaje tenemos 8 estaciones. En cada una de las estaciones, por ejemplo, la estación número 1, si nosotros desplegamos ahí, en la flechita de la derecha, encontramos todos los contenidos, ¿sí?, que están organizados en los ejes. Entonces tienen el eje ciencias básicas, cantidad, calidad. Cada uno de esos contenidos, a su vez, dentro de
de cualquiera de esos contenidos que puedas cliquear para que podamos observar. Por ejemplo, lo primero que van a encontrar es un mapa del módulo, ¿sí? Qué es lo que se va a desarrollar en esta estación número 1 y quiénes son los docentes que los van a acompañar y en qué fecha se va liberando el contenido, porque nosotros creemos que como es un contenido tan largo, tan grande, es tanto el contenido que nosotros compartimos en el experto y le hemos dedicado mucho amor a cada uno de estos elementos, lo vamos dosificando para que lo puedan ir siguiendo aquellos que lo quieran ir siguiendo el día. Entonces, después, por ejemplo, si vas a cualquiera de los que dice videitos, ¿sí? O el segundo, el tercero, cualquiera de esos, te vas a encontrar una experiencia así, vas a encontrar el video, el aula, ¿sí? Y en este video podés reproducirlo, volver, marcarlo como completado. Te vas a encontrar quiz o preguntas y respuestas para que puedas ir siguiendo el desarrollo de los contenidos de cada uno de los módulos. También vas a encontrar formatos de lectura tipo blog, material descargable, bueno, un sinnúmero de recursos dentro del aula virtual para que las experimente y para que lo desarrolle, porque para nosotros la experiencia del proceso formativo también es clave. Sí, sí. Y todo esto acompañado, ¿no? por grupos de WhatsApp activos en donde nosotros estamos participando constantemente para evacuar dudas, porque creemos que es el canal más rápido para poder ir acompañándolos. Lo más importante es que no es una experiencia simplemente asincrónica, en donde estás solo en ese camino, sino que es un camino que estás acompañado. Y para eso también planteamos encuentros sincrónicos, donde nos vemos cada 2 meses para ver cómo estás, cómo venís en ese camino, qué dudas tenés, presentamos algunos casos clínicos y toda esa info teórica de alguna manera la ponemos en acción, la ponemos en práctica para seguir construyendo ese razonamiento clínico, ese razonamiento científico, si se quiere, respecto a la rehabilitación, la readaptación y reentrenamiento. Bien, y no te olvides de los encuentros presenciales, que después vamos a hablar un poquito de esto, que son optativos, ¿sí? No son obligatorios dentro de la certificación, pero sí son optativos, son unas experiencias de networking increíbles, más de 100 fisioterapeutas, casi 150 fisioterapeutas tuvimos en los últimos presenciales, con una experiencia de intercambio riquísima para todos aquellos que lo puedan hacer y lo puedan acompañar, en donde bajamos a tierra todo lo que se desarrolló en la gran cantidad de contenido que tenemos en los 4 módulos. De los mejores momentos del año, sin duda. Sin duda. Bueno, continuando entonces, Mati, para que no nos perdamos el hilo de lo que nos traía hasta acá y no se vayan, porque bueno, tenemos algunos beneficios, tenemos algunas sorpresas para quienes se queden hasta el final de este stream, que no nos dejen solo. Queremos continuar ahora la parte de la readaptación, ¿no? Ya pasamos la parte de rehabilitación, cumplimos con ese checklist, viene haciendo un buen proceso, un buen camino. ¿Qué hacemos en la etapa de la readaptación? ¿Qué es la etapa de la readaptación? La etapa de la readaptación, bueno, había un blog muy interesante de Mark Reynolds que hablaba de esto, ¿no? De que, de hecho, si usted se fija, recientemente la Federación Internacional de Fisioterapia Deportiva, que ha cambiado su logo actualmente, que ahora es la Asociación Internacional de Fisioterapia del Deporte y el Ejercicio, no solamente del deporte, sino del deporte y el ejercicio en inglés, habla del rendimiento, ¿no? De no solamente restablecer lo que se perdió, ¿sí? Que es un poco la parte de la rehabilitación y algo de la readaptación, ¿sí? Volver a readaptar y preparar al sujeto, sino empezar a construir capacidades para poder tolerar la demanda del deporte, empezar a construir justamente el con qué, para que la vuelta o el retorno al deporte sea de manera segura, saludable y haya una baja tasa de recurrencia. Y más teniendo en cuenta, por ejemplo, en este caso de la menisectomía, que volver a correr implique, o volver a practicar el deporte implique tratar de cuidar, mantener saludable el cartílago que ha quedado, el cartílago articular de la rodilla, que ahora ha quedado desnudo, como dicen los médicos, como le explican los médicos a veces a los pacientes cuando hablan de la osteocondritis. Entonces, poder
desarrollar, entrenar y generar un control neuromuscular lo más apto posible para que la capacidad siempre esté por encima de la demanda de este paciente, va a ser clave. Y ahí la readaptación y el reentrenamiento hablan de esto, hablan de esta construcción de capacidad. Y la construcción de capacidad, sea de fuerza, sea de resistencia, sea de amplitud de movimiento, sea de control motor de bajo y alto umbral o baja y alta velocidad, requiere de conocimientos que vienen de la ciencia del entrenamiento habitualmente, de la ciencia del ejercicio, y que hoy incluso la Federación Internacional, por eso este experto que nosotros creamos hace ya 3 años, está hoy la Federación, la Asociación Internacional nos acompaña, nos avala, está centrado y emerge del nuevo paradigma de rehabilitación que venimos proponiendo ya hace mucho tiempo, ¿no? Esto de que el fisioterapeuta debe saber profundamente de ejercicio, de actividad, de movimiento, de las ciencias que están detrás del entrenamiento deportivo y la construcción de capacidades. De nuevo, porque el rendimiento no es alto rendimiento deportivo. Que una persona mayor, tercera edad, siempre pongo este ejemplo porque lo llevo al otro extremo, pero un adulto mayor, ¿sí?, pueda conservar sus capacidades físicas para poder desenvolverse en su actividad de la vida diaria con mayor autonomía e independencia. Lo mismo para un deportista, aunque sea recreacional, que cuando vuelva a jugar a su deporte de fin de semana, no recaiga o en otra lesión, o lo pueda hacer de manera segura, de manera saludable, lo pueda seguir disfrutando y no lo viva como un sufrimiento. ¿Cuántos pacientes tengo o he visto que después de cada fin de semana vienen con la pierna en la mano, por decir así, dejando la vida, con la frustración de que no están rindiendo, aunque sea con amigos, en un torneo comercial? Algunos de los comentarios que recién ponían y que me conecto con esto es que a veces la preparación física muchas veces forma parte de la rehabilitación, pero que nos falta formación, ¿no? Y bueno, de alguna manera nuestras primeras estaciones del experto vienen a solucionar eso, digamos. Hablamos mucho de la dosificación y la prescripción del ejercicio, y en esta etapa, en la etapa de la readaptación, que tendemos a tener más dudas que certezas de cómo afrontarla, nosotros lo tenemos claro, digamos. Nosotros entendemos que esta etapa es la etapa para preparar estructuralmente, si se quiere, a ese paciente. En el caso de esta cirugía, una vez que ya cumplimos con ese checklist inicial, en lo que refiere a la prescripción de la fuerza, nos preocupa mejorar la masa muscular, y ahí tendemos a seleccionar la orientación estructural de la fuerza, tendemos a trabajar todo lo que tiene que ver con la hipertrofia y tratar de nivelar la simetría en masa muscular, pero también nivelar todo lo que tiene que ver con la simetría en fuerza, tanto del cuádriceps como del isquiotibial, y empezar a generar la exposición progresiva. Y ahí uno de los principios claves nuestros de tanto el entrenamiento como la rehabilitación, que es el principio de sobrecarga progresiva. Generamos exposición progresiva para que pueda volver a correr, para que pueda volver a saltar, y ahí no es, che, bueno, ya estás listo para volver a saltar, empezás a saltar con carga, empezás a saltar. No, también empezamos a entrenar primero todo lo que tiene que ver con el ciclo estiramiento-cortamiento, que el ciclo estiramiento-cortamiento es esto de este funcionamiento tipo resorte que tiene el músculo y el tendón, que está presente en todas las actividades de la vida deportiva, también en algunas actividades de la vida cotidiana, y que nos olvidamos en el medio de entrenarlo, ¿no? Es decir, es como que, che, bueno, terminamos en la rehabilitación, anda a la cancha, ¿y qué? Y toda esa exposición progresiva, ¿en qué quedó? Entonces, la etapa de la readaptación, yo siempre digo que es un puente entre la camilla y la cancha. Es decir, es un puente que nos ayuda a construir, como bien decías vos, Mati, estas capacidades que son claves para poder después tolerar la etapa de reentrenamiento, que es la que nos vamos a meter ahora. Pero, ¿qué checklist te gustaría tener a vos con este paciente para estar tranquilo, estar seguro de que está listo para un entrenamiento en campo o un trabajo o lo que implicaría el reentrenamiento? Bueno, acá ajusto un poco más dentro de la esfera fuerza y control motor, ¿no? Entonces, ahora sí, en fuerza, que tenga niveles de fuerza máximos, medido con fuerza máxima isométrica, probablemente comparativo con la pierna sana. Y también la respuesta en función del tiempo de esa fuerza. Entonces, hay algunas estrategias, como por ejemplo, evaluar el rate for development en un test isométrico con algunos dispositivos,
o empezar a ver esta respuesta o este rendimiento en saltos o en test de saltos o en test pliométricos que informan de la cualidad, ¿no? Esto que vos querías, esta pregunta que vos estás haciendo, que es cómo está el ciclo de estiramiento y acortamiento para poder empezar a exponerlo a mayor demanda. Bueno, lo que responde a esa pregunta son los test de salto y de hecho en la literatura actual de la fisioterapia deportiva hay un montón de eso. También hay un recurso muy interesante que nosotros lo desarrollamos en el experto, que lo desarrolla nuestro querido amigo y compañero de grandes batallas, que es Luca Pereira, que es el entrenamiento basado en la velocidad, que es un gran recurso para dentro de los métodos de la caja de herramientas para poder desarrollar y preparar mejor a este paciente en su regreso al campo de juego. Entonces, fuerza, saltos y el control motor a alta velocidad, que puede ser con algún test estructurado, ¿sí? Ya puede ser algún test de evaluación estructurado, o la observación crítica de este proceso y estas progresiones funcionales que fuimos haciendo para empezar a prepararlo para hacer lo que va a venir en el campo de juego. Verlo resolver un cambio de dirección, verlo resolver un freno, ver cómo gestiona. Verlo jugar con alguna tarea jugada. Sí, alguna lúdica. ¿Sí? Está bueno. ¿Y la etapa de reentrenamiento qué implicaría? La etapa de reentrenamiento ya es la exposición gradual y progresiva al gesto deportivo o a la acción deportiva. Es reentrenar todas las capacidades necesarias para jugar tu deporte en este caso o para las actividades de la vida laboral ya llevadas al punto del día a día, ¿no? Preparar al deportista para que tolere la demanda que va a afrontar cuando vuelva al deporte. Y eso a lo mejor es una fase que no es un checklist, no es una evaluación de RTP. Claro. Es un proceso, es parte del continuo, ¿no? Total. De hecho, bueno, nosotros lo desarrollamos en el experto. Hay incluso hasta modelos contextuales que actualmente están tratando de frameworks o modelos teóricos que están tratando de contener estas progresiones. Vos, Javi, usas una que te gusta mucho, a mí me gusta, pero la fui adaptando, que es el continuo control caos, el famoso continuo control caos. Total. Esta etapa de reentrenamiento, puntualmente con este paciente, una vez que ya pasamos la etapa de adaptación, nos aseguramos de tener buena masa muscular, cumplimos con estos criterios. Acá entra para nosotros como bien decía Mati, la transición ya al deporte y tenemos que entrenarlo, y ahí entra un principio también que nosotros lo tenemos marcado, lo tenemos muy grabado, que es el principio SIDE, ¿no? O sea, el principio SIDE nos dice que las adaptaciones que se logran por el entrenamiento depende del tipo de entrenamiento que nosotros generemos. Entonces, si nosotros nos quedamos toda la rehabilitación entrenando lento y controlado, no lo exponemos a un salto, no lo exponemos a un cambio de dirección, difícilmente ese paciente cumpla con el objetivo de volver bien al deporte, pero porque es una cuestión natural de que no se adaptó a esa exigencia. Por eso la etapa de reentrenamiento es clave para, desde el principio SIDE, exponerlo a lo que va a tener que tolerar. Y ahí, desde el punto de vista de la fuerza, así como en la readaptación nos íbamos hacia la mejora de la masa muscular, desde el punto de vista de la fuerza acá nos metemos casi de lleno hacia lo que es el entrenamiento neuromuscular, ¿no? O sea, el trabajo con cargas altas, con cargas medias o con cargas bajas, pero siempre con la máxima intención de velocidad. Acá nos interesa que este paciente, este deportista, mejore la aplicación de fuerza por unidad de tiempo. De alguna manera, el éxito deportivo radica en que yo pueda cambiar de dirección antes que mi rival, que pueda saltar antes que mi rival, que pueda frenar a alta velocidad para poder cambiar de dirección de manera repentina. Entonces, tener este modelo, tener en cuenta este camino, nos asegura, o no sé si nos asegura, pero sí nos reduce los factores de riesgo que después puedan llevar a una recidiva, o que ese paciente no ande bien, o que llegue el lunes que diga, che, tengo la pierna en la mano, no, estoy frustrado, esto no funciona. En el ámbito deportivo, como fisio de deporte, digamos, como fisio de un equipo, esto es como fácil porque caes en la cancha rápidamente, digamos, tenés los elementos y tenés el deportista. Pero no es excusa porque en el ámbito privado, en el ámbito recreacional, en el ámbito amateur, también es posible generar un servicio extra para tu paciente que te agregue valor como fisioterapeuta y que te agregue
valora tus servicios y proponer una rehabilitación de campo de juego, en el campo de juego. Y hay que buscarle la vuelta. Y bueno, yo sé, Javi, que nosotros la hemos encontrado en algunos lados, pero hay que después buscarle la vuelta administrativa, pero siempre hay que tener, o administrativa, económica, financiera, si se quiere, pero primero tiene que estar anclada en principios sólidos. Por eso es importante algunos modelos que nosotros contamos en el experto que te ayudan a organizar una propuesta de valor, por ejemplo, para la rehabilitación de campo. Pero la rehabilitación de campo, la exposición gradual al deporte, nosotros le llamamos de campo porque es como que vuelve el deportista a su ámbito, ¿no? Esta rehabilitación, rehabilitación en un entorno enriquecido, en un ambiente contextualizado de su deporte es vital, es clave. Yo creo que es terminar el proceso como hay que terminarlo. A veces se puede, por supuesto, a veces no, pero siempre terminar el proceso como hay que terminarlo y no abandonar el paciente en esta etapa final. Creo que como rol, como fisioterapeuta, de hecho, esta Asociación Internacional de Fisioterapeutas y Ejercicio Deportivo ya lo está planteando dentro de las competencias que el fisioterapeuta tiene que tener, que es acompañar al fisioterapeuta, al paciente que viene transcurriendo una lesión hasta el final, ¿no? Hasta entregarlo con una alta deportiva, no solo deportiva, sino también una preparación para, ¿no? Total. No solo desde la estructura, sino de todo el sistema, de todo el deportista. A mí me gustó una frase que un poco nos identifica, es esto de que no rehabilitamos un tejido, no rehabilitamos una rodilla, no rehabilitamos, sino que lo que hacemos es rehabilitar capacidades o readaptar capacidades que en última instancia lo que más nos interesa es que ese paciente vuelva mejor que lo que estaba incluso antes de la lesión. Entonces, de una manera, una frase que resume todo lo que fuimos charlando y ya después, antes de hacer el cierre de este stream y agradeciendo a todos los que nos están acompañando hasta acá, de una manera que nos llevemos este mensaje, aparte del modelo del sistema de abordaje, un modelo de pensamiento, un modelo de razonamiento, entender de que no se trata de rehabilitar tejidos, sino que se trata de rehabilitar capacidades, ¿no? Tal cual. Nosotros básicamente usamos y reiteramos esto de que es un sistema, porque justamente vamos todo el tiempo interactuando con este paciente y vamos viendo cuáles son sus capacidades residuales, cuáles pueden ser las cosas que nosotros podemos seguir mejorando. Incluso en el momento del alta, lo que seguimos haciendo es tratar de detectar el estado de las capacidades para volver a tolerar la demanda del deporte. Sin duda. Entonces, básicamente, la rehabilitación, la readaptación, el reentrenamiento, o este sistema de RRR, que le hemos puesto el nombre para que sea más amigable con el público, es un sistema, no es un método, ¿sí? Porque el método básicamente te limita, ¿no? Sino que es un sistema que nos contiene, que está sostenido en las ciencias básicas, que está guiado por evaluaciones y determinación de objetivos y resultados claves, que vamos a ir a buscar en la caja de herramientas los cómo para poder cumplir con ese qué que está definido en el objetivo y resultados claves, y que todo el tiempo está iterando, que todo el tiempo está informando y autoorganizándose para que vamos ajustando las piezas de manera que vayamos obteniendo esta respuesta que también estamos censando y evaluando. Así que bueno, nada, Javi, para ir cerrando, creo que dejar en claro un poco también esto, de que nosotros les contamos el nuestro, pero la idea es que ustedes puedan construir, de hecho el experto intenta ayudarlos a que cada uno construya su propio modelo, su propio sistema y que pueda integrarlo a su contexto y a su mejor práctica, y eso eleve el valor y lo transforme en un líder, lo transforme en un profesional diferente al común, ¿no? Sí. Entonces que le agregue una cuota de valor a tu práctica, que eso te va a diferenciar como profesional, y eso es clave hoy. Sin duda. En un ámbito extremadamente competitivo. Construir tu criterio, construir tu razonamiento lleva tiempo, pero bueno, lo que intentamos nosotros con este stream y con todo lo que hacemos en el día a día con equipo física, de alguna manera es
aportarles valor y acortarles un poco el camino. Por supuesto que cada quien podrá ir descubriendo su propio camino, pero al menos este sistema que está regido por bueno, principios básicos, principios biológicos, fisiológicos y mecánicos, por el modelo inactivo, por los sistemas dinámicos complejos, por el eje calidad-cantidad, aplicarlos en cada lesión, por supuesto, va a depender de que conozcas la fisiopatología de la lesión, conocer los tiempos biológicos, conocer los tiempos histológicos, pero también entender qué necesita ese paciente o qué necesita esa persona para volver a su deporte, qué capacidades necesita desarrollar. Y no siempre se aplica a un deporte, también puede aplicarse en Doña Rosa, puede aplicarse en un adulto mayor. Por lo tanto, es un sistema que es adaptable, como dijimos al principio, que es iterativo, que va aprendiendo y que sin duda bueno, te soluciona o te ayuda a encontrar un mejor camino para cada uno de tus pacientes. Básicamente sí, la construcción del experto es eso, ¿no? Esto de que mencionaste de acortar el camino. Nosotros lo que hicimos en esta construcción del experto justamente no es construir un curso más, lo pensábamos, lo trabajamos mucho, la verdad que fue un proceso creativo de nuestra parte grande, ¿sí? Porque lo pensamos en este sentido, ¿no? En este viaje que justamente te traiga en una sola formación todo aquello que nosotros creemos que es determinante para que vos le puedas agregar este valor, puedas construir este sistema y agregar valor a tu práctica. Las primeras 4 estaciones, todo lo que veníamos hablando, ¿no? Todas las herramientas claves que tenés que saber desde las ciencias básicas, de la cantidad y la calidad, de fuerza, de ROM, de resistencia, de velocidad, agilidad, rapidez y de control motor, sumado a frameworks, a marcos teóricos que nos ayudan a integrar todo esto, para que en la segunda parte del experto, la parte final de este viaje, de la estación 5 a la estación 8, apliquemos todo lo desarrollado en las primeras estaciones en entidades frecuentes de nuestro medio clínico. Las lesiones musculares, las tendinopatías, las lesiones del miembro superior y las lesiones articulares del miembro inferior. Entonces, agrupadas en 4 grandes ejes, vamos a poder aplicar el sistema de manera específica en cada uno de estas entidades frecuentes en nuestro medio y a todo lo que nos gusta la rehabilitación, tanto traumatológica como deportiva, y con el foco en el movimiento y en el ejercicio. Sí. Entonces, este experto, como le decíamos, que lo decía Javi, no es una suma de contenido, sino que es un contenido pensado, creado, integrado para que tú realmente transforme tu práctica profesional, realmente transforme tu sistema y que realmente te permita dar un salto de calidad. De hecho, con mucho orgullo nosotros hoy decimos que hay un montón que le agrega valor a tu currículum, porque con mucho orgullo hoy decimos que hay un montón de colegas, centros de rehabilitación, espacios laborales que dentro del currículum están pidiendo esta formación, que la tengas hecha, porque a ellos les da la tranquilidad y la garantía de que tienen un nivel de formación mínimo indispensable para empezar a abordar pacientes en su centro, ¿no? Lo decimos con orgullo porque nos ha llamado la atención, nos ha sorprendido que ya lo estén colocando en ese espacio que claramente te diferencia en el mercado laboral, y creo que es un poco lo que buscábamos con esta propuesta. Sí, sin duda que es una formación que, más allá de ir cursando por las distintas estaciones, por los distintos momentos, es una formación que transforma la mirada de la rehabilitación, la readaptación y el reentrenamiento, y que sobre todo te da un criterio. No volvés a evaluar de la misma manera, y si lo haces, tenés una mejor interpretación para poder aplicarlo en el contexto de la rehabilitación, aplicarlo en el contexto de la readaptación y el reentrenamiento. Por lo tanto, bueno, la invitación es a que se sumen, a que formen parte de esta generación 2026 del experto en Triple R. Sin duda una formación que sin precedentes y que te va a aportar muchísimo valor para tu vida profesional. Y como, para no ser menos, Javi, cerramos con un beneficio a los que se quedaron hasta el final. Habíamos dicho que había sorpresa. Habíamos dicho que había sorpresa, y fuerte la sorpresa. Sí, estamos jugando todo. Un 30%. Un 30% con este código que ustedes ven ahí en la pantalla, por tiempo limitado, ¿sí? Por unas cuantas horas.
todos aquellos que se sumaron al stream en vivo y se quedaron hasta el final pueden aprovechar este beneficio exclusivo para los que nos acompañan y están con nosotros todo el tiempo. Por tiempo limitado, no se lo pierdan porque creo que es algo que vale la pena. Pero al margen de todo esto que venimos haciendo, al final el mensaje final es este, ¿no? Es una formación que transforma tu práctica y lo decimos convencido y lo decimos aparte orgulloso de lo que hemos creado. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, estuvieron presentes en esta hora y media. Esperemos que realmente les haya aportado valor este Insight Triple R. Queríamos acercarles un poco nuestra mirada a partir de un discurso conversacional, desde una charla que he tenido con mi amigo Matías, en donde fuimos abordando distintos casos, pero siempre desde una perspectiva centrada en nuestro sistema y nuestro modelo de abordaje. Gracias por llegar hasta acá. No se pierdan todos los recursos que tenemos en nuestras distintas plataformas, en Spotify, en YouTube, en nuestra página web. Sigan de cerca, que siempre tenemos mucho, semana a semana vamos entregando contenido de valor que te aporte, más allá de este experto en rehabilitación, readaptación, entrenamiento, que te aporte, que te dé mirada y que sobre todo genere una comunidad que quiera mejorar lo que hacemos y cómo hacemos nuestra profesión. Gracias, Javi. Gracias a todos por acompañarnos y por llegar hasta el final de este stream. Y nada, todo dicho en lo que dijo Javi, de lo que queremos construir con Equipo Physical en esta comunidad de colegas comprometidos, interesados en la formación, que cada vez más quieran enriquecer y poner en alto nuestra profesión. Gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.